Muchas bendiciones del Señor Jesucristo, amados hermanos. Hoy vamos a tocar la epístola a los Corintios, la primera epístola a los Corintios del apóstol Pablo. Esta carta tiene su importancia en cuanto a la teología y doctrinas cristianas, pero también es una epístola sumamente importante para entender mejor cómo eran las interioridades de una comunidad cristiana, de una iglesia cristiana. ¿Cuál era la dinámica de una iglesia cristiana del primer siglo? Específicamente, la iglesia a los Corintios, que tenía sus particularidades, por supuesto. Ninguna iglesia es exactamente igual que la otra. Todas tienen sus características, toda iglesia tiene su propio carácter. Pero no cabe dudas que la epístola a los Corintios nos abre una ventana para que podamos observar un poco de la vida comunitaria de la iglesia, el culto y otros aspectos muy importantes. Toda una serie de preocupaciones, dudas que tenían los hermanos, los cristianos, y conflictos que habían dentro de las iglesias. Así que estoy seguro que va a ser muy provechoso para todos nosotros. Continuemos. Tabla cronológica de la epístola primera a los Corintios. Como pueden ver, la carta a los Corintios, o la primera, Pablo la escribe aproximadamente en el año 55 a 56 después de Cristo, mientras estaba en su tercer viaje misionero, y un tiempo después fue su arresto en Jerusalén, unos años después. O sea, aquí se puede ubicar la fecha de la redacción de la epístola. Como se puede observar en este mapa, la iglesia de Corinto se ubicaba aquí en esta región, en una ciudad griega, que luego veremos fue escrita desde Efeso, que es una ciudad que está aquí en Asia Menor, y fíjense dónde se ubica cada una. Este es el lugar donde se cree Pablo escribió, es lo más probable, escribió su epístola. Ahí vemos el mapa, aquí Asia Menor, aquí está Jerusalén, esta es Italia, Roma, Grecia, pues esta es la ubicación. Ciudad de Corinto en tiempos de Pablo, situada sobre un monte que mira sobre el istmo que conecta el Peloponeso con el continente. Corinto estaba en el cruce de una ruta comercial y la mercancía y los barcos pequeños de comercio entre la península de Italia y Asia Menor eran transportados a través del istmo por una vía de piedra conocida como Diolcos. Este sitio hizo de Corinto un próspero centro de comercio y contribuyó al carácter inmoral de sus habitantes, conocidos por sus excesos sensuales. Su cultura diversa y la inmoralidad de la ciudad contribuyeron a los problemas que presentaba la iglesia. Varios sitios de Corinto se mencionan en el Nuevo Testamento y se pueden localizar en las ruinas de la antigua ciudad. Pablo se refiere a la carnicería Macellum en un discurso sobre el comer carne ofrecida a los ídolos. Fue en el tribunal Bema que Pablo fue acusado ante Galión. Una inscripción de mármol blanco que se encontró en la vía Lacheum dice Sinagoga de los Hebreos. Probablemente la inscripción servía de dintel a la puerta de la sinagoga. Una inscripción en el teatro de la ciudad menciona a Erasto, oficial romano que posiblemente se identifica con Erasto, tesorero de la ciudad, a quien saluda a los corintios en Romanos 16:23. Tema: por las circunstancias especiales que hicieron necesario que Pablo escribiera esta carta, hay presentes en ella varios temas que el apóstol fue tratando uno tras otro, la mayoría relacionados con problemas de la vida comunitaria de la iglesia. Fue escrita en Efeso, ciudad de Asia Menor, hoy Turquía. Ocasión: durante su ministerio de 3 años en Efeso,
en su tercer viaje misionero, había recibido preocupantes informes sobre la laxitud moral de los creyentes de Corinto. Para remediar la situación, escribió una carta a la iglesia que se ha perdido. Un poco más tarde, una delegación enviada por Cloe, un miembro de la iglesia de Corinto, le comunicó a Pablo la existencia de divisiones en la congregación. Antes que pudiera enviar una carta para corregir los problemas, llegó otra delegación de Corinto con una carta donde se le hacían varias preguntas. Primero los Corintios 7:1 y 16:17. Esta es una nota que tomamos de la Biblia Plenitud. Propósito. La primera epístola a los Corintios fue escrita para corregir una serie de problemas doctrinales y prácticos presentes en la congregación y además responder preguntas hechas por los corintios al apóstol. Capítulo 1. Pablo y las salutaciones, versículos 1 al 3. Sus credenciales. Pablo era apóstol del Señor Jesucristo. Es interesante notar acá cómo el apóstol se introduce con la autoridad que le ha sido entregada por Dios. De esta manera, está de antemano haciendo pesar la autoridad de las verdades de las cuales les hablará en la epístola. No era cualquiera el que estaba hablándoles. Era el fundador de su iglesia, su apóstol. Y además, el apóstol de Jesucristo. El apóstol que el Señor llamó, que le apareció en el camino a Damasco y le entregó el ministerio, y quien le respaldó para el establecimiento de las iglesias. Y hablaba con autoridad del enviado del Señor. Su llamado al ministerio lo había recibido de Dios mismo y por su voluntad. Su saludo lo hace junto a su amanuense, Sóstenes, y sus salutaciones estaban dirigidas a la congregación de Corinto, y a todos los que, fuera cual fuera el sitio donde se encontraran, invocaban el nombre del Señor. Así que la intención era que se leyera en Corinto, pero que además pudiera servir para todos los que invocan el nombre del Señor. Ahora introduce saludos combinando gracia y paz. Un saludo tanto hebreo como gentil, porque era propio de los hebreos, pero también habían lugares, países, culturas gentiles que empleaban un saludo semejante. El hebreo era shalom y le añadió gracia. La gracia se tiene que ver directamente con el evangelio, con el cristianismo. La gracia de Dios que ha venido a través de nuestro Señor Jesucristo. El favor inmerecido de Dios. El favor inmerecido de nuestro Padre, que entregó a su único Hijo por el pecado de toda la humanidad. Los dones de los corintios. Las riquezas espirituales que ellos habían recibido venían directamente de Dios. Versículo 4. Nadie puede recibir nada si no le fuere dado de lo alto. A pesar de que después vamos a ver nosotros cómo Pablo critica una serie de asuntos que están ocurriendo dentro de la iglesia, juzga una serie de asuntos que están ocurriendo dentro de la iglesia, cosas que tiene que juzgar él como apóstol, procurando que rectifiquen y que ellos sean edificados en Cristo y la santidad. Sin embargo, a pesar de toda una serie de irregularidades y de incongruencias espirituales, ellos estaban llenos de los dones del Espíritu. Dios obraba poderosamente en ellos. Ellos habían recibido muchos regalos, muchos dones, ¿verdad? Carismas de Dios con los cuales era edificada la iglesia, y había un movimiento sobrenatural poderoso en medio de ellos. Dios estaba obrando poderosamente. Las manifestaciones de diferentes dones en ellos eran tan abundantes que el apóstol declara: no os falta ningún don. Versículo 7. No les falta ningún don. Como iglesia,
en su conjunto, pues tenían todos los dones. Un hermano tenía un determinado don de fe, el otro don de milagros, el otro pues profecía, pero no les faltaba ningún don. O sea, había una gracia de Dios muy especial en esta iglesia, lo cual demuestra la misericordia de Dios y también la intención de Dios de emplearlos como sus instrumentos, como sus siervos. Dios estaba formando a Cristo en ellos. Eran creyentes, por supuesto, que después vamos a ver, inmaduros, pero en los cuales Dios estaba formando grandes hombres, mujeres de Dios, grandes siervos de Dios. Y estaban fluyendo en los dones. Don, carisma, strong, su diccionario dice que está relacionada con otras palabras derivadas de la raíz chara. Chara es gozo, jovialidad, delicia. Charis es gracia, buena voluntad, favor inmerecido. Charisma es un don de gracia, un regalo gratuito, divino, dotación espiritual, facultad milagrosa. Se usa especialmente para designar los dones del Espíritu. Se les llama charisma o harisma. 1 Corintios 12, 4 al 10. En el uso moderno, un carismático es alguien que tiene uno o más de estos dones obrando en su vida. O bien el individuo para quien estos dones también deben estar presentes en la iglesia de hoy. Abundaba en ellos el hablar en lenguas. 14:26 habla de esto. Diferentes dones de conocimiento también. Y Pablo incluso más adelante en la epístola les habla de los diferentes dones espirituales. O sea, era una iglesia en la cual fluían los dones. Y nosotros debemos rogar a Dios y pedir los dones. Después vamos a ver en el capítulo 14 cómo Pablo aconseja a la iglesia que pidan los dones, porque el Espíritu reparte como Él quiere. Pero por supuesto tenemos que pedirle y tenemos que rogar al Señor, porque esa es la forma que Dios ha establecido para responder a su pueblo y para bendecir a su pueblo, ¿verdad? Para contestar, que nosotros le pidamos para obrar en su pueblo. Dios espera que nosotros oremos y nosotros pidamos los mejores dones. Las tres contradicciones de los corintios. Estaban saturados de muchos dones espirituales y las manifestaciones sobrenaturales eran cotidianas en la iglesia. Pero nos encontramos con una declaración aparentemente contradictoria en el versículo 10. Os ruego, hermanos, que habléis todos una misma cosa, y no hay entre vosotros divisiones. Entonces se supone que en una iglesia que estaba llena de los dones, que había palabra de sabiduría, profecía, revelación, milagros, toda una serie de dones preciosos, ocurrieran este tipo de cosas, es ciertamente, o puede parecer un poco incongruente, inmaduro. Sin embargo, estaba ocurriendo este tipo de cosas. Habían divisiones muy serias entre ellos. Pablo habría recibido un informe de hermanos fieles que deseaban la edificación del cuerpo de Cristo, que entre los creyentes habían serias divisiones y contradicción. Versículo 11. Una pregunta podemos generar ante esta contradicción, la cual es: tenían abundancia de dones, pero tenían grandes divisiones. ¿Cómo explicamos esto? Algunos han querido responder esta pregunta restándole valor a los dones espirituales y dándoselo al carácter cristiano. Pero la realidad es que las dos cosas tienen gran valor. Solo que nosotros en ocasiones descuidamos las cosas de real importancia. Si tan importantes son los dones, son tan importantes los dones como crecer en la madurez cristiana y en la disciplina espiritual. Si una persona está llena de dones pero tiene graves problemas de carácter, va camino al fracaso. Pero si una persona tiene aparentemente un gran carácter, pero le faltan dones espirituales, esto en sí puede ser contradictorio. Como es que una persona tiene un gran carácter que se supone que busca de Dios, que ora,
que está en la presencia de Dios, que lee la palabra, que tiene madurez cristiana, pero sin embargo en su vida no funcionan los dones espirituales diversos que el Espíritu regala a los creyentes. Por lo menos tiene que tener uno, y por lo menos tiene que fluir de una manera regular en él. Porque Dios nos ha llamado también a que nosotros le sirvamos, y le sirvamos de una manera ungida igualmente. ¿Ok? Así que ambas cosas se complementan y no pueden faltar en el cristiano, en el siervo. No quiere decir que todos tenemos que tener los mismos dones, o que una persona tiene que tener todos los dones que hay, o la mayoría. No es así. El Espíritu Santo reparte a cada cual como quiere. Luego vamos a ver esto, pero sí debemos ser siervos de Dios y por tanto fluir en los dones espirituales. Las rivalidades entre ellos a causa de querer estimar más o menos a los hombres que estaban siendo usados por Dios o que habían sido usados por Dios y eran hombres de renombre, versículos 12 y 13, fueron sancionadas por Pablo. Incluso les llegó a decir que le daba gracias a Dios que solo había podido bautizar a unos pocos de ellos, versículos 14 a 16, para que la gloria fuese atribuida solo a Dios. Estaban exaltando tanto la personalidad de sus líderes, de las personas que de una manera u otra contribuyeron a su edificación y les ministraron, cosa que era propia del griego, ¿verdad? Ese culto a la personalidad, al líder, al conocedor, al erudito, a la persona ilustre, pero que en este caso era inapropiada, porque es importante honrar a los líderes espirituales, pero esto no debe ser razón para que haya graves divisiones dentro del pueblo de Dios. Estaba lo insano específicamente en ese aspecto. Y pregunta, ¿fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Ninguno podía mofarse del privilegio delante del apóstol, ni que tenía una posición distinguida con respecto a los demás hermanos por haber sido bautizados por el apóstol. El Evangelio tiene que ver con Jesucristo y nuestros deberes son para con Él. Y toda la dignidad es en Él, ¿verdad? No en Pedro, no en Apolos, no en Pablo, no en Bernabé, no en ninguno de los siervos de Dios, de los apóstoles, sea que los hubieran bautizado o no. Todo se trata de Jesucristo, todos son siervos de Jesucristo, todos son instrumentos para edificación. La declaración anterior del apóstol revela una de las características esenciales cuando intentamos descubrir si un siervo es genuino o no. Es que los siervos de Dios siempre llevarán a las personas a poner sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Versículo 17. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Yo fui crucificado por vosotros, pregunta el apóstol. La respuesta es obvia. Entonces fue Jesucristo quien fue crucificado y todos pertenecen a Jesucristo. Todos los cristianos, todos los hijos de Dios pertenecen a Él. Todos pertenecemos a Él. La rivalidad entre la sabiduría de este mundo y la sabiduría que viene de Dios. El primer elemento de rivalidad entre las dos sabidurías es la cruz de Cristo, versículo 18, contra la cual los sabios de este mundo, que no han querido creer, se han estrellado. La cruz fue un elemento totalmente desechado por los judíos, que esperaban una manifestación de Dios mucho más brillante, gloriosa, pero recibieron lo dicho por los profetas, como cordero fue llevado al matadero. Sabemos que la mayoría de los judíos y los judíos como nación rechazaron al Señor. Entendiendo esta verdad con la óptica humana y con la percepción desviada de la revelación, perdieron su oportunidad de salvación. Versículos 19-20. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo?
¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Porque la forma en que Dios trajo salvación enloqueció la sabiduría de este mundo. El Señor rompió todo esquema e hizo algo inesperado, tanto para que los que lo esperaban, que eran los judíos o aparentemente estaban esperándolo, como para las naciones gentiles, que jamás se les ocurrió dentro de sus sabidurías y filosofías de la época que algo como esto Dios lo hiciera y trajera salvación de esta manera. Por eso había muchos disputadores y burladores que entendían que el mensaje cristiano era algo loco, una locura. Todo el trayecto, desde el plan de Dios, desde el envío del Mesías, la encarnación, el nacimiento del Señor, la palabra, la predicación del Señor, la crucifixión, la resurrección. Cada uno de los elementos era algo que los sabios de este mundo, los ilustrados de este mundo, le parecía algo ilógico, que contradecía lo establecido, lo común, lo lógico. Y aún hoy vemos que es así. Los aparentemente sabios de este mundo, muchos de ellos, no todos, ¿ok? Ven al Evangelio, la verdad de Dios, que es la verdad del Señor, como algo ilógico, algo que no es digno de tener en cuenta. Pero es la verdad de Dios, es la absoluta verdad. Y a través de la fe en estos acontecimientos y en este mensaje de salvación es que las personas conocen a Jesucristo, que las personas son salvadas. El segundo elemento de rivalidad entre las dos sabidurías es la predicación. Versículo 21. Agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación para los eruditos del Talmud era insuficiente y no la consideraban de parte de Jehová. Para los estudiosos seculares griegos, una total locura, ya que no venía acompañada de abundante información filosófica. Pero para los que habían sido llamados por Dios, Cristo, poder de Dios. Cristo es poder de Dios. La sabiduría humana que es criticada en este pasaje no es la que se cultiva en el deseo de la preparación intelectual y la superación personal en el aspecto profesional. Algunos han malinterpretado este pasaje y han enseñado incorrectamente que no se debe estudiar una profesión secular, que la sabiduría humana no nos acerca a Dios. Lo que el apóstol está enseñando en este pasaje es que la sabiduría humana que nos lleva a la autosuficiencia, a la independencia total de Dios, es la que debemos desechar. Aquella sabiduría que se opone a Dios y se opone a sus principios. Pero, sin dudas, la palabra de Dios nos anima, nos exhorta a que nosotros adquiramos sabiduría. Sí, sabiduría de Dios que tiene que ver con la madurez y tiene que ver con la conducta. Pero la sabiduría intelectual es parte de aquello que Dios quiere que nosotros desarrollemos para que nosotros estemos cada vez más preparados para llevar la palabra a los que no conocen a Jesucristo y para procurar el desarrollo intelectual y el progreso de la humanidad y también de la iglesia como factor fundamental de Dios dentro del mundo, que es la que sala el mundo. ¿Ok? Porque ¿cómo vamos a poder alcanzar a los sabios de este mundo si algunos de nosotros no nos hacemos sabios? ¿Cómo alcanzamos a los intelectuales si algunos de nosotros no ocupamos lugares que nos acerquen a este tipo de personas? Tenemos la misión de llegar a todos los grupos. Porque Pablo era un hombre intelectual y conocedor. Y Dios lo escogió para llevar el mensaje.
a muchas naciones, fundar muchas iglesias y ganar para Cristo a muchos sabios y eruditos, sobre todo de las zonas griegas en las cuales mayormente predicó el apóstol. No necesariamente eran sabios según la carne, los corintios. No todos eran sabios, ni con una buena posición jerárquica, ni muchos eran poderosos. No quiere decir que no los habían, pero no eran muchos de ellos, no era la mayoría de los cristianos, ni con buena posición social, ni mucho menos, ni muchos eran nobles, ni los que calificaban ante Israel, sino a los que ellos habían desechado, a los gentiles, los que tenían acceso a la comprensión de las verdades espirituales, a reconocer el valor de la cruz y el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Capítulo 2. En este segundo capítulo, Pablo le da continuidad al tema de la sabiduría. Comienza hablándoles acerca de su proyección cuando estuvo entre ellos, de cómo había ministrado entre ellos con mucho temor y temblor, lo cual revela que no existía en él ninguna autosuficiencia en cuanto a su sapiencia, porque Pablo, no cabe dudas que era un hombre muy conocedor, era un hombre de letras, era un hombre estudiado y de un alto nivel para la época, sino que todo lo que hizo entre ellos fue mostrarles a Dios, con señales, con prodigios, con la transformación que provocó en la vida de muchos de ellos el Espíritu Santo. Evidencia de esto eran los dones que ostentaban. Pablo no quiso impresionarlos con sus conocimientos, porque podía hacerlo, porque era un hombre que tenía conocimiento, había estudiado a los autores griegos y sabía cómo hacerlo, cómo comunicarse en esta área. Pero él tuvo mucho temor de Dios y estuvo procurando en cada momento presentarles a Jesucristo, hablarles de Dios, para que su fe estuviera fundada sobre el poder de Dios. Y Dios hizo cosas inmensas, tremendas, en medio de ellos. Menciona la palabra misterio en el versículo 7, relacionada con la sabiduría de Dios. La palabra misterio en el Nuevo Testamento no significa algo difícil de comprender, sino denota una verdad escondida en la mente de Dios, hasta que Él decide revelarla. O sea, esto es un misterio, un plan de Dios que no se había revelado en su totalidad, pero que en cierto momento el Señor desvela y muestra en qué significa o en qué consiste. Dios tenía un plan de salvación en su mente antes de la creación del mundo, y se hubiese mantenido oculto de no haberlo revelado en Cristo. Será el propósito de Dios revelar su plan en Cristo. Y por supuesto Cristo era el aspecto culminante, la pieza culminante, el Hijo de Dios, en la encarnación del Hijo de Dios, Mesías, de su misterio, ¿no? De su plan que tenía preparado antes de la fundación del mundo. Los creyentes viven gracias a un secreto, la esencia del cual está en Cristo y en sus gloriosos propósitos para el mundo. ¿Ok? Esto es lo que Pablo les habla, hablándoles de la sabiduría de Dios y de cómo Dios descolocó a los sabios, porque simplemente no reveló su plan, no lo reveló completamente.
la venida del Hijo de Dios fue una sorpresa total para el mundo entero. Pero trajo precisamente la salvación al mundo. Y en esto consiste la gloria, lo glorioso del plan de Dios y lo gloriosa de la obra de Cristo. ¿Ok? Que es una obra que hay que aceptarla por fe. Es una obra que lo que se necesita es creerse y abrirle el corazón a Dios para que el Espíritu Santo obre en nuestras almas y transforme nuestras vidas. Este versículo, Isaías 64:4, está siendo mencionado por Pablo bajo el contexto de la salvación ofrecida por Cristo. Notemos que cosas desconocidas sucedieron cuando Cristo resucitó. Cuando al levantarse entre los muertos venció a la muerte, al pecado, y colocó al enemigo, a Satanás y a sus huestes espirituales de maldad, en una posición bien diferente, debajo del estrado de sus pies. A Dios le plació revelarnos todas estas cosas sobrenaturales a nosotros. Jesús fue rechazado por su pueblo, su propio pueblo. Los romanos no pudieron entender. El sumo sacerdote lo acusó y su crucifixión fue como la de un vil malhechor. Pero a nosotros nos fue entregada esta gran verdad. Y no solo la promesa para esta vida, sino para la venidera. Esta fue la salvación que le ofreció Dios a través de Cristo. Y todos estos aspectos que son tan importantes, que en muchas ocasiones habían pasado por alto la mayoría de los sabios del mundo, es la que Dios le reveló a los hijos, a sus pequeños, a la gente sencilla de corazón, que entiende la verdad de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que me aman, para los que le aman. Para los que le aman, no para los sabios, no para las autoridades, no para los entendidos, para los ricos, sino para toda persona, sea pobre, sea rico, sea analfabeto o sabio o conocedor, sea una persona muy simple, muy simple, o sea una persona de un pensamiento complejo. El Evangelio es para toda persona y transforma el corazón de las personas. Por eso los que aman a Dios entienden al Señor. Y Dios les revela su palabra y les hace entender el sentido espiritual de la palabra de Dios y la veracidad del Evangelio, porque el Espíritu lo ministra al corazón del hombre. Pablo enseña cuatro cosas fundamentales a esta iglesia en este pasaje. Que los fundamentos de la fe de estos creyentes no estuvieran basados en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Era fundamental para él que ellos conocieran a Dios por su poder transformador y su poder espiritual, su poder por el Espíritu Santo, y no en el conocimiento de los hombres, lo cual era muy buscado por personas en Corinto, una ciudad griega, en la cual la filosofía era una de las cosas más importantes de la vida diaria, de la vida social. Así que su sabiduría, su conocimiento de Dios no podía estar basado en una presentación filosófica y altamente compleja y súper profunda del Evangelio, sino una presentación sencilla y llena del poder espiritual. Versículo 5, no era su intención que ellos fueran atiborrados de información, sino que fueran transformados, la transformación que provoca la exposición de la verdad de Dios. Versículo 1 al 4. Que ellos crecieran en madurez. Verso 6. El apóstol quería que sus oyentes fueran sólidos en la práctica de su credo.
que llegaran a ser maduros, que fueran conocedores de la sabiduría de Dios, versículos 7 al 9, revelada a través del plan salvífico de salvación, de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, de su misterio terrenal, de su sacrificio, de su resurrección y de su ascensión. En fin, el Evangelio, la obra redentora del Señor. Era importante que ellos profundizaran en ello. Que ellos habían recibido el Espíritu Santo, el cual les había hecho entender las cosas que Él les había enseñado. Versículo 10. Fue Dios, fue el Espíritu Santo, en que les hizo comprender la verdad de Dios. Y el Espíritu Santo les ayudaría a tener posturas espirituales. Versículos 12 y 13. Amonestaciones de Pablo a los Corintios, capítulos 3 y 4. ¿Qué les dice Pablo? Que ellos eran incapaces de aprender verdades que les llevaran a otra etapa espiritual. Versículos 1 y 2. Por su inmadurez. Por causa de que estaban ocupados en cosas de poca monta, que realmente no eran las que Cristo quería que ellos estuvieran concentrados. Por eso más adelante Él les habla de las cosas de verdad, de verdadera importancia delante de Dios. Estaban fijándose en aspectos de segunda mano. Tenían carnalidades que se reflejaban en la parcialidad al escoger entre los ministerios de quienes le servían. Todo esto era carnal y reflejaba la carnalidad y la inmadurez de estos creyentes. ¿Ok? Unos decían que eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Pedro. Con sus actitudes estaban provocando división en la iglesia. Y por supuesto, eso es pecado. Versículo 5. Estaban seccionando a la iglesia. El propósito de Dios es que la iglesia permanezca unida y que haya buena relación entre los creyentes. ¿Ok? Porque todos tenemos en común la obra de Cristo, la obra de Dios, la obra del Espíritu en nosotros y tenemos un mismo camino, un mismo destino. Pero ellos estaban haciendo grupúsculos y facciones partidarias, lo cual, por supuesto, no era la voluntad de Dios. Descuido del templo del Espíritu, o sea, de la propia iglesia, de la propia persona. Estaban descuidando el templo donde mora el Espíritu. Estaban permitiendo una serie de cosas que no son propias de los hijos de Dios, que no son propias de los cristianos, que no son la voluntad, que no es la conducta, la digna conducta que deben tener aquellos que han conocido al Señor y que caminan con Cristo. Vanagloria en la sabiduría humana, que desembocaba en un exclusivista pensamiento sectario. Versículo 21. Los corintios se envanecían, hinchados de arrogancia. Versículos 6, 18, 19. Para hacerlos humildes sin rechazarlos, versículo 14, Pablo apela a la razón. Recurre a la sátira. Versículos 8 al 13. Se muestra tierno. Versículos 14 al 16. O enérgico. En su orgullo, los corintios presumían con arrogancia sobre su derecho a recibir aquellas cosas que en parte han sido prometidas para esta vida, pero que solo se realizarán plenamente con la venida de Cristo. Versículo 8. Estaban extrayendo sus valores de falsas normas y las falaces doctrinas nacidas del espíritu del siglo, olvidando que estos valores se hallan bajo el juicio de la cruz de Cristo. Y esta preciosa nota que encontramos aquí, pues pertenece a la Biblia Plenitud, esta nota tan instructiva que nos habla acerca de cómo
Pablo combatió, se opuso a la arrogancia, al orgullo que pues habían muchos de los corintios, ¿verdad? El orgullo es algo que es totalmente negativo en un cristiano y por tanto el apóstol entendió que debía combatirlo. Los siervos de Dios. Si leemos detenidamente estos capítulos de corrido, encontraremos la descripción que Pablo hace de lo que para él es un siervo de Dios. Cómo se conduce, para quién trabaja y lo que debe lograr en su desempeño. Ya que los corintios tenían fijación y de hecho habían creado partidos dentro de la iglesia hacia ciertos siervos de Dios, pues Pablo diserta acerca de cómo es un siervo de Dios y cómo es verdaderamente un siervo de Dios y cuál es su papel dentro de la iglesia para que ellos tuvieran un conocimiento completo de qué son los apóstoles y cuál es su función que Cristo les ha entregado. También con el objetivo de que ellos conocieran cómo debe ser su postura y su conducta, ya que a ellos también Dios estaba dándole dones y estaba formándolos como sus siervos. Son siervos de Dios. 3:5. Dios les ha regalado dones, diferentes ministerios y habilidades a muchos hombres dentro de su cuerpo, a los cuales Él utiliza para la extensión de su reino. Son siervos de Dios y es Dios quien los llamó, pero también quien les ha dado los dones, el entendimiento, la unción. La diversidad de los dones los hacen dependientes unos de otros y a la vez necesarios, pero no imprescindibles. Versículos 3, 7 al 8. Son colaboradores en el reino. 3, 9. Colaboran con Dios y con otros hermanos en la edificación, formación de la iglesia, en el evangelismo de los que no conocen a Cristo, en la enseñanza, en el discipulado, en la instrucción, en la formación de obreros. Sus ministerios pertenecen a Dios. 3:22. Ellos recibieron sus ministerios de Dios, no lo adquirieron por ellos mismos ni por sus propios métodos, sino por la gracia y misericordia de Dios que da su carisma, da sus dones a quien Él quiere, y quien levanta y llama y forma y capacita a sus siervos. Así que todo ministerio pertenece a Dios, no importa quién sea, el pastor, el diácono, el maestro de niños, el hermano que ayuda en la construcción, en armar bancos, los hermanos que se dedican a ayudar a los demás, a predicar, a evangelizar, y cada uno de los ministerios, los músicos, todos sus ministerios pertenecen a Dios. Y están ahí, pueden llevarlo a cabo y pueden realizarlo porque Dios le ha dado gracia para ello. ¿Verdad? El evangelista, J. Ávila, el fallecido J. Ávila, todos y cada uno de los hermanos a los cuales maestros, todo tipo de personas que tengan sabiduría, que exhortan a la iglesia, que hacen misericordia, todos esos ministerios pertenecen a Dios. Los siervos de Dios son administradores de la multiforme gracia del Señor para la edificación de la grey. Versículo 4:1. Así que los siervos del Señor, Dios los ha puesto a las personas que están en autoridad dentro de la iglesia, a los líderes, para que ellos sean sus instrumentos y contribuyan a la edificación de la iglesia. Y para que ellos contribuyan a que cada hermano sea edificado y encuentre su lugar dentro del cuerpo de Cristo. Hay una serie de cosas que ellos deben administrar: la enseñanza,
el consejo, a veces la reprensión, una serie de actividades que debe realizar la iglesia, el envío de siervos. Así que ellos son administradores de esta gracia de Dios que le ha dado a los creyentes y que tiene muchos aspectos y cada cual tiene su don. Los siervos de Dios son incomprendidos en su llamado en muchas ocasiones. 4, 10 al 13. Es muy difícil para una persona que no tiene llamado poderse colocar en el lugar del siervo de Dios. Así que es lógico que de una manera u otra sean incomprendidos en muchos de los aspectos. Por eso es importante que nosotros oremos por los siervos de Dios y nos acerquemos y procuremos serle de ayuda y de soporte. Orar por ellos y colaborar en todo lo que podamos con ellos por causa de su llamado, de su ministerio, porque son personas que están al frente de la obra de Dios. No son más importantes que los demás, pero su oficio, su cargo, su don, pues tiene que ver con la dirección y tiene que ver con el contacto con todos los hermanos y administración dentro de la obra. Tienen que dedicarse mucho a muchas cosas y tienen que llevar la carga de muchas personas. Y por esa razón son incomprendidos, porque es difícil, como les dije, ponerse en su lugar. Y otras personas que asumen mal o comprenden mal el llamado de estos siervos. Algunos ostentan su paternidad espiritual en nuestra vida, la cual debe ser honrada. ¿Entiendes? Y es importante que nosotros honremos entonces a los siervos de Dios, sobre todo a aquellos que Dios los ha usado para que nosotros nos convirtiéramos y que nos enseñaron y nos discipularon a nosotros. ¿Ok? Es importante que nosotros honremos a estos hombres que son instrumentos de Dios, fueron instrumentos de Dios para ellos, que dentro del plan de Dios estaba, ya del plan eterno de Dios, que fueran ellos quienes nos guiaran en los primeros pasos de nuestra vida espiritual, o tal vez en gran parte de nuestra vida espiritual. 4.5, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Pablo era el padre espiritual. Pablo fundó la iglesia. La gran mayoría de ellos se habían convertido bajo su ministerio. Así que les dice, bueno, imítenme en toda una serie de aspectos de los cuales él está hablando y acerca de los cuales él los está exhortando y amonestando igualmente. Capítulo 5. Instruyendo a la iglesia en la disciplina de la santidad. En este capítulo nos encontramos con las palabras de corrección del apóstol hacia la congregación debido a un caso de incesto. Un caso muy grave, algo que ocurrió dentro de la iglesia y que el apóstol, siendo un siervo de Dios, un hombre que conocía la palabra de Dios y el efecto que puede tener el pecado, y como Dios aborrece el pecado, él tenía que tratar este asunto. Y entonces les amonesta en este sentido. Ellos debían ser enseñados en cuanto a su espacio moral. Un espectáculo a la vida de los incrédulos. Se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Que este caso era tan grave, tan sensible, que ni siquiera los incrédulos, vamos a decir, toleraban algo como esto, y les parecía algo que fuera normal. Aún entre las personas que no conocían a Cristo y que eran del mundo, esto era algo escandaloso para ellos, porque en realidad se daba muy poco, aún entre los no cristianos, entre los del mundo, entre los de afuera, se daban muy pocos casos, como que se estaba dando dentro de la propia iglesia. Un escenario de total omisión por parte de los que observaban y una actitud totalmente indiferente, tolerante de todo aquello
que estaba ocurriendo. Estaban con su actitud pasiva aprobando un pecado de grandes dimensiones dentro de la iglesia. Tanto había que reprenderlos. Y el apóstol les da su opinión y lo hace de una manera fuerte, ¿verdad? Dando una amonestación, como corresponde a un siervo de Dios. Los hermanos todavía estaban siendo formados en muchos aspectos y el apóstol tenía que encargarse de este aspecto porque la santidad conviene a la iglesia y sin santidad nadie verá al Señor. La iglesia debe enfrentar este tipo de actitudes y posturas pecaminosas, no permanecer indolentes e indiferentes, esperando a que sean resueltas sin llevar a cabo ningún tipo de disciplina. ¿Ok? Casos como esos tienen que ser llevados a disciplina dentro de la iglesia. Dios nos prohíbe juzgar a otros, pero no nos prohíbe emitir un criterio firme en contra del pecado. No podemos tolerar pecados flagrantes que se oponen a su santidad y que tienen una influencia peligrosa en las vidas de otros creyentes. Por supuesto que no podemos juzgar a los demás en aspectos que nosotros sabemos que no constituyen un pecado. ¿Ok? No debemos juzgar a otro porque lo hace de esta manera o lo hace de aquella, o porque se viste así o se viste asado, o porque tiene una manera de expresarse, o porque cuando se reúne hacen esto o aquello, cantan muchas alabanzas, o cosas que tienen que ver con asuntos más bien exteriores. Pero aquello que tiene que ver con el pecado, Dios ha puesto a la iglesia y a sus líderes para que juzguen los asuntos de manera que la santidad de la iglesia se preserve y también los hermanos sean edificados. Porque si la iglesia no llama a contar a los que cometen alguna infracción, siendo cristianos, ¿verdad? Porque los no cristianos pues no podemos nosotros aconsejarles, pero siendo cristianos, y no podemos juzgar eso. Tenemos que llamarles y disciplinarles para contribuir a su santificación. No dejarles a la deriva, no sea que se pierdan y nosotros seamos hallados culpables de no acudir y reprender y corregir y auxiliar a este hermano que está en peligro, puede estar en peligro de caer de la gracia, de perder su salvación. ¿Verdad? Hemos visto en muchas ocasiones que hermanos que han sido llamados y disciplinados luego han cambiado su actitud. Ya han entendido el plan de Dios para ellos. Ya han podido ser edificados y seguir adelante con su vida espiritual y ser siervos del Señor. Todos los creyentes tenemos el deber de mantener los estándares de santidad exigidos en la palabra de Dios. Primeramente, exigiéndonos a nosotros mismos y luego ayudando a nuestros hermanos a seguir en la carrera. El propósito del apóstol no era el de desaparecer al infractor, sino el de restaurar al infractor. Nuestra actitud no debe ser la de exterminación, sino la de restaurar a los que se arrepienten y desean volverse a Dios. Por eso tenemos que tratar los asuntos que constituyen pecado, que pueden estar cometiendo miembros de la iglesia, con el objetivo de ayudarles. ¿Ok? Para que ellos recapaciten y se vuelvan a Dios. Muchas religiones lo que hacen con las personas, con sus miembros, religiones falsas, lo que hacen con sus miembros, que de alguna manera desacatan la autoridad de la institución, o que van en contra de las normas de esta institución, lo que hacen es apartarlo de ellas, desecharlos, porque no tienen otra forma de hacerlo, porque no tienen al Espíritu que transforma los corazones, que da sabiduría, que da palabra, que trata con las almas. Pero no es así la iglesia. La iglesia es un lugar a donde se viene a ser transformado y donde Dios ha puesto una congregación, unos líderes para contribuir al desarrollo espiritual y la formación de un carácter cristiano semejante al de Cristo,
en los corazones de los miembros, que son hijos de Dios igualmente. Entregado a Satanás. Esta es una frase bastante polémica que ha generado mucha controversia y polémica entre los estudiosos de las diferentes vertientes del cristianismo, vertientes no evangélicas también, pero aún dentro de la iglesia cristiana evangélica, pues genera polémica. Significa excluirlo de la comunión de los creyentes, de la relación de los creyentes. Sin el apoyo espiritual de los creyentes quedaría solo con su pecado y Satanás, o sea, a merced de Satanás. Quizás este vacío motivaría al arrepentimiento. En él, el arrepentimiento. Para la destrucción de la carne, manifiesta el deseo de que la experiencia lo pueda llevar a Dios y destruye su naturaleza pecaminosa con el arrepentimiento. Carne puede significar su cuerpo físico también. Esta traducción puede sugerir que Satanás lo afligiría en lo físico para que, en definitiva, esto lo volviera a Dios. Por supuesto, quedaba a merced de Satanás, merced del diablo. Expulsar a una persona de la iglesia debería ser el último recurso en la acción disciplinaria. No debe ser aplicada como un acto de venganza, sino con amor. Así como cuando los padres castigan a sus hijos para corregirlos y restaurarlos. La iglesia tiene como responsabilidad ayudar al ofensor, no herirlo, motivando que se arrepienta de sus pecados y regrese a la comunión de la iglesia. Esto pues lo tomamos de la Biblia, de Diario Vivir, que tiene un buen consejo al respecto. Así que excluir a una persona de la comunidad y privarlo de las reuniones de la iglesia y de la relación con los hermanos, en muchas ocasiones tiene mucha eficacia, no cabe dudas, ya que esta persona se va a enfrentar a una serie de retos espirituales sin la ayuda de su pastor, sin la ayuda de los hermanos de la iglesia, pero eso hay que tratarlo con sabiduría, con el objetivo de edificar y después de haber hablado muchas veces con el infractor. En muchas ocasiones, por causa del testimonio de la iglesia, se prefiere que tal hermano, después de haberse arrepentido, de haber dado muestras de arrepentimiento y deseos de levantarse, restaurar su vida, se prefiere que se congregue en otra congregación, en otra iglesia, diferente a aquella en la cual se conoce mucho acerca de los detalles del pecado, algunos que son bastante, vamos a decir, muy fuertes para la congregación. Entonces, en muchas ocasiones lo más sano es que vaya a otra y se congregue en otro lugar. Pero, por supuesto, todo asunto debe tratarse con mucha sabiduría y cada caso es diferente. Lo más importante es que se ore al Señor y se trate el asunto espiritualmente, entre personas espirituales y con todo amor, con el objetivo de edificar a la persona o de restaurar a la persona que ha cometido la infracción y también de edificar a la iglesia de Cristo. Es importante hacer notar cómo el mensaje de Pablo va dirigido específicamente a la iglesia, que era conocedora de esta situación y no quería enfrentarla. Los hermanos no querían enfrentarse a esto, le parecía demasiado duro enfrentar una situación, era algo que no sabían cómo manejarlo, como que se les escapó de sus posibilidades. Tenían que entender que pecados conocidos dentro de la iglesia afectaban a toda la congregación. Afectaba la vida, la santidad espiritual de los demás hermanos y también era nocivo, negativo, por causa de que las personas de afuera, los incrédulos, iban a ver una incongruencia dentro de la iglesia. Así que había que disciplinar, había que tomar cartas y juzgar el asunto. Los cristianos
Enfrentamos a diario la batalla en contra del pecado, pero los pecados incidentales no son lo mismo que los pecados deliberados que se cometen y no existen en los corazones arrepentimiento, ni culpa por ofender a Dios y por atentar contra el templo del Espíritu, ¿ok? Que es la iglesia. Si nosotros somos templo del Espíritu, pero la iglesia es el templo del Espíritu. El pecado público y expuesto dentro de la iglesia malforma, detiene el crecimiento, trae distorsión y divide a la iglesia. Y muchos inmaduros dentro de la iglesia pudieran seguir el mal ejemplo. Así que es necesario que se trate con mucho cuidado y de una manera rápida, pero también sabia y llena de amor, como dijimos. Al mismo tiempo que los creyentes debieran animarse, orar y edificarse mutuamente, deben también ser intolerantes con el pecado, cuando atenta contra la salud espiritual de la iglesia. No con el objetivo de destruir a nadie, sino de preservar aquello que es un requisito fundamental en la iglesia y que es la que le da la verdadera belleza a la iglesia, que es la santidad, porque Dios nos ha llamado a ser santos. Aquello que honra a Dios, aquello que agrada al Espíritu Santo y no lo afrenta. Gloria a Dios. Capítulo 6. Disputas reconciliables, versículos 1 al 8. En este capítulo vemos nuevamente un apóstol empuñando la pluma para seguir corrigiendo a la iglesia e instruyéndolos en asuntos elementales en los cuales los cristianos no debían incurrir. Así que el apóstol sigue amonestando. ¿Ok? Lo cual es, por supuesto, parte fundamental de su ministerio. Porque entonces, ¿cómo va a formar a Cristo en los creyentes? Es imposible si no se reprende, si no se amonesta. Hay que amonestar, hay que reprender. En los primeros versículos de este capítulo encontramos un altercado entre hermanos, el cual no es especificado, que es llevado ante la corte para que fuesen juzgados por los no cristianos. Así que 2 hermanos cristianos llevan su caso ante jueces impíos, que no creen en el Señor. Pablo reprende a los cristianos y hasta irónicamente les menciona el punto de la sabiduría, el cual muchos de ellos defendían, diciéndoles que no hay al menos un sabio que pueda juzgar este asunto entre ustedes sin tener que recurrir a la justicia de los hombres. Versículo 5. ¿No hay entre ustedes algún sabio? ¿Qué les pasa? ¿Qué está pasando entre ustedes? ¿Van a llevarlo a los tribunales? Un asunto que se puede resolver entre hermanos y se puede resolver entre cristianos, que puede ser tratado dentro de la iglesia. Deberían ser sabios ustedes, ya que pretenden ser sabios, debieron tener la verdadera sabiduría, que es una sabiduría santa que viene de Dios. Las carnalidades de algunos de ellos, 3:1, desencadenaban este tipo de situaciones. La carnalidad da a luz a una secuencia de eventos que entorpecen la salud del cristiano y de la iglesia. Por tanto, debemos desechar las obras de la carne que entorpecen dentro de la iglesia y que restan belleza, restan santidad a la iglesia. Y andar en el Espíritu, como aconseja Pablo, también en otras de sus epístolas, y aquí también, por supuesto, lo da a entender. ¿Ok? Pero la carnalidad que en muchas ocasiones lleva al pecado, como la gran mayoría de las veces, pues hay que reprenderla, hay que corregirla, hay que debatirla, hay que enfrentarla. Con amor, con sabiduría, ¿verdad? Con ánimo de edificar, no tomándolo como algo personal, sino como un aspecto importante que a Dios le importa y que se necesita para edificar a los hermanos, al infractor y a toda la iglesia. Para nada el apóstol está desestimándole valor a las autoridades. Romanos
13:1, sino que para estas cuestiones de envergadura menor, dice, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas, como una discusión entre dos personas. Debían juzgarse los asuntos ante hermanos de madurez. Es vergonzoso cuando entre creyentes se acusan y exponen sus asuntos delante de inconversos, que no van a tener una óptica espiritual balanceada al emitir sus juicios y van a ver la disputa entre cristianos como algo risible, como una evidencia de que realmente Dios no está entre los cristianos, como una evidencia de que todo lo que se habla en la iglesia es mentira como ellos creen. Y simplemente pues ven algo, algunos ven como algo raro, algo asombroso y otros como algo risible. Que dos hermanos cristianos tengan conflictos tan irreconciliables, ¿verdad? Que no, de manera que tienen que llevarlo hasta ante los jueces. Por supuesto, hay asuntos que se dan y aún entre hermanos deben ser llevados a juicio ante las autoridades competentes, porque hay cosas muy graves. Hay asuntos que no se pueden tomar a la ligera y no se pueden llevar solamente a la competencia de la iglesia, del pastor o de los diáconos, la junta directiva de la iglesia, porque hay asuntos que tienen que ver con delitos que la ley establece como delitos y que la ley condena, tienen que ser juzgados por las autoridades competentes, tienen que ser llevados a un juicio. Hay cosas muy graves, muy duras, muy vergonzosas, que no pueden quedar ahí, tienen que juzgarse, ¿verdad? Pero una discusión por algún asunto, cosas que se pueden resolver entre dos personas, que si me debe 50 soles o 500 soles, o esto o aquello, me dijo, no, eso puede resolverse entre cristianos, entre hermanos, ¿verdad? Para rematar, el tema les dice que como no juzgan asuntos entre ellos y no les hayan solución, si los creyentes juzgaríamos hasta los ángeles, ¿cómo es que ellos no lo hacen? Si nosotros hemos sido llamados a juzgar a los ángeles, quiere decir que en la vida futura, los creyentes, Dios nos va a dar la tarea de juzgar a los ángeles. ¿Cómo no vamos a ser capaces de juzgar un asunto que ocurre dentro de la iglesia, entre hermanos? ¿Verdad? En el tiempo final, en el día final, los ángeles, por supuesto, de Satanás, los ángeles caídos, los ángeles rebeldes, van a ser juzgados por los creyentes. Estamos hablando de asuntos muy graves y problemas mayores, ¿verdad? Y de una maldad superior que hay en estos seres caídos que tienen una malignidad tremenda, descomunal, gigantesca. Entonces, ¿cómo no vamos a ser suficientemente espirituales y sabios para juzgar asuntos que se presentan dentro de la iglesia y poder colaborar con la santidad y el crecimiento de la vida espiritual de la iglesia y de ciertos hermanos? Todo creyente, les advierte Pablo a todo creyente que deben cuidarse de las actitudes mezquinas y egoístas y pensar no solo por el bien propio, sino también por el de los demás. Advertencias del apóstol. Observemos un momento el contexto social de esta iglesia. A la ciudad se le conocía universalmente por su inmoralidad. La expresión joven corintia era sinónimo de prostituta y corintianizar significaba vivir una vida inmoral. En comedias griegas posteriores, Corintio se usaba ocasionalmente para designar a un borracho. De acuerdo con Estrabón, había 1000 jóvenes esclavas como prostitutas del templo en el santuario de Afrodita, ubicado en Acro Corintios. En estas condiciones arrojaban luz sobre las referencias de Pablo a la inmoralidad del mundo pagano en sus dos cartas a los Corintios. De los Corintios 5.1, 6.9 al 20, 10.8, segundo de los Corintios 7.1.
Las circunstancias que rodeaban a estos creyentes eran difíciles y no dudamos que se hayan visto tentados a seguir las corrientes pecaminosas de su entorno y hasta algunos hayan recaído en semejantes prácticas. De hecho, pasó y Pablo también amonesta al respecto. Pablo no iba a quedarse callado ante estos asuntos que estaban siendo tolerados por ellos. Fíjense hasta qué punto había inmadurez en estos creyentes. Pablo les recuerda la posición espiritual que ostentan ahora y como una nota de aliento para que siguieran esforzándose en mantenerla. Todo me es lícito, versículo 12, la libertad que hemos recibido al aceptar a Cristo y a recibir el perdón de pecados no es excusa para el libertinaje. Por lo tanto, esta frase mal utilizada para pecar y tomar las decisiones que cada cual desee está mal empleada. Todo me es lícito, tengo libertad, pero no todo me conviene. Todo me es lícito dentro de aquello que no constituya un pecado. Pero hay cosas que no convienen, que pueden convertirse en pecado o pueden animar y pueden llevar al pecado. Tengo libertad, pero no me dejaré dominar por ninguna cosa. Versículo 12. El dominio propio es fundamental para conservar la separación que debemos tener de los principios de este mundo. Debemos procurar en oración que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios, trate con nosotros y fortalezca en nosotros esta virtud, que es el dominio propio. ¿Ok? Para que podamos nosotros honrar a Dios, honrar a Cristo y por tanto también diferenciarnos del mundo. Seis, 2 al 20. Para los griegos del primer siglo, el cuerpo era algo secundario. Lo que realmente importaba era el alma. Con una filosofía libertina del sexo y rodeado de prostitutas en el templo, el tema de la fornicación estaba llamado a hacerse presente. La sociedad griega arguía que al igual que el estómago existía para digerir comida, los genitales estaban destinados a experiencias sexuales. Lo mismo que cuando uno tenía hambre y comía, se ratificaba el otro tipo de deseo cuando éste aparecía. De ahí que era necesario insistir en ello. Pablo dice que, por supuesto, esto no es de esta manera, ni es la conducta propia de un cristiano, que quien actuaba de esta manera estaba en peligro, en grave peligro espiritual. Corrige esta falsa concepción que tenían los corintios. Muestra la falsedad de esta analogía, porque vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y por tanto pertenece a Cristo. La conducta inmoral rebaja el precio pagado para redimir a los pecadores y la gloria que los creyentes deben tributar al Señor, quien amó con tanto poder y pureza, Biblia Plenitud, pues esta última nota es de la Biblia Plenitud. Capítulo 7. Pablo ahora debe dar orientaciones en cuanto al matrimonio, orientando a sus lectores, al parecer respecto a temas de los cuales ellos manifestaban dudas. En cuanto a las cosas que me escribisteis, o sea que ya en una ocasión Pablo había recibido una carta de parte de ellos con una serie de preguntas. Versículo 1b. Es bueno al hombre no tocar mujer. Expresión que utiliza para aludir a las relaciones sexuales. Es importante notar que el sexo es un aspecto importante dentro de la relación marital. Se trata en este caso de un arreglo temporal que no forma parte de nuestra existencia eterna. El propio matrimonio es una institución terrenal. Mateo 22, 30. Aquí podemos ver dos puntos importantes. Es honroso el celibato, pero es honroso el matrimonio también. Ambas cosas son honrosas. A algunos Dios les dio la capacidad de permanecer solteros. Y esto no los hace más espirituales que quienes entren en una relación matrimonial. O viceversa, sino que es un don de Dios. Y tiene que ver con el plan y propósito de Dios para cada cual. El apóstol les enseña acerca de la monogamia
la disposición para satisfacer al cónyuge y de la suspensión de las relaciones íntimas, las cuales debían ser de mutuo acuerdo, durante un tiempo limitado y por motivos espirituales, por motivos de oración. Así que la mayoría de las personas deben casarse, deben ir al matrimonio, porque así es como Dios ha creado y con el objetivo de que puedan entonces tener una vida en común y procrear igualmente. Y un pequeño número de hermanos, pues entonces sí tiene el don del celibato, tiene don de continencia, y esto también es honroso delante de Dios, tanto en matrimonio como el que se queda soltero. Los consejos del apóstol acerca de diferentes prácticas paganas que le rodeaban. A los dioses paganos en aquella época se les ofrendaban porciones de comida. Esto se hacía frecuentemente a causa de los hábitos y a causa de estos hábitos se provocaron divisiones y contiendas dentro de la congregación y surgieron muchas interrogantes que eran necesarias contestar. Así que en el capítulo 8, Pablo comienza a disertar acerca de este aspecto, que tiene que ver directamente con la idolatría que rodeaba a los hermanos. Se debía comer cosas que habían sido sacrificadas a los dioses. En el capítulo 10 también trata un poco acerca de este asunto. Era lícito comprar carne ofrecida en los sacrificios en la carnicería local. 10:25-26. ¿Qué hacer si se recibía una invitación a comer de amigos no creyentes? ¿Ok? Las relaciones basadas en el amor son importantes. Ante tales situaciones, Pablo pone como ejemplo el amor hacia los débiles en la fe y de sobrellevarlos, ¿verdad? 8:1-13 y 9:1-27, indicándoles cómo debían proceder. O sea, a las personas que de alguna manera veían como algo impropio, como este tipo de cosas sacrificadas a los ídolos, eran los débiles en la fe, ¿verdad? Que se sentían como que si probaban estas cosas estaban ofendiendo a Dios y estaban adorando a los dioses paganos. Pablo le da una serie de consejos, ahora vamos a verlos. Capítulo 9. En este capítulo Pablo hace mención de sus derechos como apóstol, versículos 1-6. Tenía derecho a tener un sostén, un salario, ser sostenido, tener una familia también, y tener el cuidado en cuanto a lo material de aquellos a quienes le ministraba él lo espiritual, o que les ministraba espiritualmente, ¿verdad? Él ministraba espiritualmente a las personas, así que tenía derecho a recibir cuidado material. Luego pone de ejemplo un ejemplo antiguo testamentario del sacerdote y de las ofrendas que podían servir en cuanto a las cosas del templo. Los sacerdotes podían servirse, o sea, estaba estipulado en la ley de Moisés cuál era el salario de los sacerdotes y de qué podían tomar y qué podían comer. 9:7-14. Parte de los derechos de un apóstol era que debía recibir sostén económico, poniendo como ejemplo que socialmente a quienes prestaba servicio servicios en la milicia, en el trabajo, en el campo y otras profesiones recibían retribución, así como los demás oficios que había dentro de la sociedad, los cuales recibían un salario. También el pastor o el apóstol debía recibir un sostén, aquel que enseñaba y se ocupaba de las cosas espirituales. La ley de Moisés prescribía una justa recompensa para quienes prestaban un servicio, principio que se aplicaba incluso a los animales que realizaban alguna faena, como el buey que trilla, 8, o sea, versículos del 8-13, y el Señor mismo ordenó sostener a los que anuncian el Evangelio, versículo 14. Además, habla de sus obligaciones como apóstol, versículos 15-17, la obligación de anunciar el Evangelio. Dice que le es impuesta necesidad. Esto quiere decir que el Señor le ha dado un llamamiento y un ministerio y él debe cumplirlo, si no sería una persona verdaderamente miserable, ¿verdad? Si él no lleva a cabo lo que Cristo le ha mandado, ya desaprovecha una oportunidad tan gloriosa y un llamado tan glorioso
como esto sería algo realmente triste. Así que él les impuesta necesidad porque Cristo lo ha ligado, le ha impuesto. Esta necesidad le ha dado a este ministerio, como se lo dio también a Pedro, apacienta mis ovejas, y a otros muchos siervos de Dios. Su consagración a la obra encomendada. Siendo libre, me he hecho siervo de todos. O sea, es libre en Cristo, tiene libertad. En el Señor le ha libertado del pecado, le ha dado vida eterna, le ha llevado, le ha dado una serie de dones y promesas. Sin embargo, él se ha hecho esclavo, siervo de los hermanos, porque es que Dios le ha dado la tarea, le ha dado el deber de que él sirva a la iglesia, sirva a los hermanos y gane para Cristo a los que no le conocen. Cristo lo ha separado, lo ha consagrado para este ministerio. Su enculturación como apóstol a todos los grupos sociales. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. Recordemos que Pablo, como judío, guardaba la ley. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. Pablo la cumplía, pero él sabía que no tenía que estar sujeto a ella, ¿verdad? Ni tampoco, en este caso, se autocondenaba si incumplía alguno de los múltiples mandamientos rituales de la ley. A los que están sin ley como si estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Así que él asumía las costumbres, por supuesto, aquellas que no tuvieran que ver con pecado, que no fueran pecaminosas. Asumía las costumbres de los gentiles, de los que estaban sin ley, con el objetivo de poder ganarles también a ellos para Cristo. Por supuesto, siempre teniendo mucho cuidado de también ser un ejemplo para los de su nación, para la nación israelita. Que su trayectoria fuera genuina, y lo compara con un atleta en pleno desempeño de su carrera, diciendo que debe ser corrida legítimamente. Y esto de que debe ser corrida con legitimidad, quiere decir que debe hacerse de acuerdo a lo establecido por Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la sabiduría y consejo de Dios y no su propio criterio, no en la carne, sino en el espíritu. Preservar su integridad ministerial hasta el fin. Esto lo declara cuando dice, no sea que yo mismo venga a ser eliminado. No sea que trabaje tanto y haga tantas cosas para Cristo y descuide mi propia vida espiritual. Deje que mi corazón se llene de avaricia o de lujuria o de adulterios, de maledicencia, de egoísmo, ¿verdad? Y yo mismo venga a ser eliminado. Así que Pablo corría la carrera con cuidado, con temor de Dios, lo hacía legítimamente, ¿ok? Porque tenía su primer deber para con Cristo. Su primer deber era ministrarle al Señor y caminar con Él. Y también, entonces luego, servir a los hermanos, para lo cual Cristo lo había llamado y lo había puesto en estrecho. Y le impuso esta necesidad, aunque Pablo por supuesto lo hacía con todo amor, por Cristo y también por los hermanos. ¿Ok? Servía de todo corazón en la obra de Dios. Capítulo 10. Es importante reflexionar en lo siguiente que les plantea Pablo, tomando como ejemplo las experiencias del pueblo de Israel en el desierto, quienes tuvieron experiencias extraordinarias y recibieron tratos exclusivos de parte de Dios. Pero ni aún con todo ello, pudieron revocar el castigo de Dios ante sus posturas idolátricas, carnales y sus descontroles pecaminosos. Los límites son muy importantes para disfrutar de libertad. Israel tuvo experiencias redentoras que se comparan con el bautismo en agua y participar de la cena del Señor. Pero muchos de sus hijos pecaron y fueron
destruidos. Este, por supuesto, es un ejemplo que amonesta a toda persona, que nos amonesta a nosotros. Este ejemplo les he planteado a los corintios para que puedan aprender de las experiencias de otros en el pasado. También fue dejado para nosotros, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado y temer al Señor y apartarse del pecado. No pensar que porque tengo cierto lugar dentro de la iglesia, o que he alcanzado cierto lugar dentro de la iglesia, porque soy miembro hace tanto tiempo, o porque soy miembro de la congregación, o porque soy amigo del fulano o de mengano, del pastor, y me llevo bien y participo en las actividades, pues Dios va a pasar por alto una serie de cosas. Dios no lo va a hacer. Tenemos que tener temor y apartarnos del pecado. 10, 12 y 13. La advertencia es clara para los corintios. No piensen que son sólidos en la fe y que nada les hará caer. Sean humildes y dependientes de Dios a diario. Versículo 12. Menciona además la palabra tentación. Es una palabra que proviene del idioma griego, que puede tener dos significados. Uno, incitación al mal, y el otro, ser probado en términos generales, lo cual incluye varios tipos de pruebas. Es posible que la palabra se entendiese en su sentido amplio, sabiendo que mientras Dios permitía la tentación con el propósito de fortalecer la fe del carácter, Satanás la utilizaba para incitar al mal, con la intención de destruir al creyente. Santiago 1, 2 al 4 y 12 al 15. Teniendo elementos para no desanimarse, tales como ya existieron quienes tuvieron experiencias similares a las de ellos, versículos 5 al 10. Y el aliento mayor era que Dios no les daría una carga mayor que la que ellos pudieran soportar. Dios les daría límites a sus cargas, y juntamente con las pruebas y tentaciones vendría la salida, vendría respiro y liberación. La advertencia en cuanto a la comunión con los idólatras. Y aquí Pablo retoma el tema que estuvimos ya tratando en capítulos anteriores. La carne sacrificada a los ídolos quizás fuese algo sin importancia, pero hacerlo como parte de una fiesta dedicada a los ídolos en un templo pagano era completamente distinto. Al igual que los creyentes comulgan con Cristo en la cena del Señor, los fieles hebreos lo hacen con todo lo que representa el altar cuando ofrecen sacrificio. Versículo 18. Así, tomar parte en una comida que tiene lugar una festividad dedicada a los ídolos conlleva hacerse partícipes con los demonios. Biblia Plenitud, pues esta nota es de la Biblia Plenitud. No podían tener comunión con estos grupos de personas que se reunían para adorar a sus ídolos. No quiere decir que en su vida cotidiana no pudieran juntarse con ellos, ni cuidarse de hecho era necesario para la salvación de ellos, pero no participar de sus fiestas. Esta era la objeción del apóstol Pablo, porque aunque ellos eran libres y ellos no adoraban a los ídolos, pero no obstante estaban participando de algo que deshonraba a Dios, y algo que por supuesto Dios aborrece y que podía ser de mal testimonio para los demás que los vieran y para los débiles en la fe. Lo que ellos ofrecían en sacrificio no era para Dios, sino era para sus dioses. Aparece nuevamente la premisa, todo me es lícito, haciendo el apóstol énfasis en las cosas que realmente pueden ser de tropiezo, y no necesariamente comer o no comer, sino el amor al prójimo, aprender a sobrellevarse y comprender a los débiles en la fe. Si alguno es afectado en su conciencia, entonces los más maduros absténganse de comer algo que afecte a ese. Ninguna cosa creada es pecaminosa en sí misma, porque todo lo que existe pertenece a Dios. Pero hay algunas que no glorifican a Dios y pueden herir a otros. El amor debe ser considerado como el árbitro final, no los conocimientos ni la libertad. Pablo reitera que sean imitadores de él, así como él lo era de Cristo, que con el objetivo de ganar las almas para el reino intentaba acomodarse a todos, pero sin pecar. Capítulo 11. A partir de este capítulo, Pablo les comienza a dar orientaciones respecto a los cultos públicos y a las prácticas que ellos hacían en ellos, como por ejemplo, en este capítulo les habla acerca de los desórdenes que cometían en cuanto a la celebración de la Cena del Señor, también conocida
como Santa Cena. La preocupación del apóstol al leer este y los siguientes capítulos, hasta el 14, se ve reflejada en sus palabras de corrección e instrucción. Continuamente les recuerda los objetivos por los cuales se reúnen para celebrar la Cena del Señor y la motivación que debían tener, además del trato entre ellos. Los tres puntos fundamentales tocados en los capítulos 11, 12, 13 y 14 son los de las irregularidades al participar de la Santa Cena, el velo y la mujer, los dones y los dones del Espíritu. El velo y las mujeres, versículo 5. Implicaciones culturales. Aparecer públicamente con la cabeza descubierta era ser tenido por una persona moralmente impura. Estos versículos destacan que algunas mujeres estaban asumiendo posturas irrespetuosas en el culto hacia la autoridad de los hombres, lo cual provocaba las críticas y el alejamiento de la iglesia de los no creyentes. Acá se trata de un tema teniendo como referencia las costumbres culturales de la época. No quiere decir que debe ser aplicado en la actualidad y en nuestro contexto cultural. El problema esencial no simplemente es el velo, sino las actitudes que algunas personas estaban teniendo hacia sus esposos, algunas mujeres hacia sus esposos. 11, 3 al 16, analizamos un poco el contexto cultural, pero también es importante el análisis que Pablo hace respecto al ejemplo de Adán y Eva, cuando dice que fueron creados como seres interdependientes, versículo 11. Unidos eran una representación de la raza humana. La creación de Adán y Eva revela la gloria de Dios, versículo 7, y el señorío de Cristo. Además, la mujer es la gloria del varón, versículo 7, debido a que fue creada como su compañera apropiada, versículo 9, dotada por la naturaleza para cumplir su papel, versículo 15. Pablo explica cómo existen niveles de autoridad tomando como ejemplo la relación del padre con el hijo y a su vez de ellos con su creación. Vuelve con su enseñanza sobre la familia a estructurarles el orden de la misma y sus niveles jerárquicos. 11.10. Los ángeles representan a las autoridades espirituales y lo que aquí se dice quizás se refiera a sus esfuerzos de seres demoníacos caídos por instigar el orgullo e interferir cada vez que puedan inspirar arrogancia. También es posible que la frase aluda a la autoridad original que se perdió en el jardín de Edén por esta Eva descubierta. Esto es a causa de haber actuado con independencia de Adán. En aquella ocasión, el sentido de la autoridad y el privilegiado acceso de la pareja a aquel lugar se perdió. Detrás del simbolismo de llevar el velo está el reconocimiento de la necesidad humana de acatar la autoridad divina. Si es que la humanidad va a recuperar lo que ha perdido. La verdadera autoridad viene de la mutua subordinación, y tanto hombres como mujeres, esposos y esposas están llamados a comprenderlo. Efesios 5:21. Esto de la Biblia Plenitud. Los abusos en las cenas del Señor. El total descontrol en una práctica tan solemne como es la Cena del Señor trajo la reprensión del apóstol a sus discípulos. Les corrige respecto a su descuido con respecto a la falta de comprensión del significado de esta práctica y del cuidado que debían tener al ejercitarla, siendo cuidadosos y reverentes. En lugar de ser bendecidos con esta celebración, recibían juicio. La iglesia se nutría fundamentalmente de la clase más pobre, incluyendo los esclavos. Y aparentemente los miembros más ricos, no dispuestos a compartir su comida, se adelantaban a tomar su propia cena y avergonzaban a los que no tenían nada. Después de aclarar el problema, Pablo lo corrige. Manifiesta el desagrado divino por las repudiables prácticas que allí se han entronizado. Recomienda un curso de acción apropiado. También de la Biblia Plenitud. Tomamos la nota. El propósito central de la celebración de la Cena del Señor es recordar su sacrificio expiatorio, su muerte y su resurrección. Una forma de celebrar el triunfo de Cristo y su pronta venida. Enseñanzas importantes de esta corrección paulina.
Debían mostrar reverencia ante la solemnidad que tenía el acto de la Santa Cena. El amor entre hermanos debía erradicar las posturas egoístas y mezquinas entre ellos. Crecer en el discernimiento espiritual, versículo 34. No estaba mal que tuvieran confraternidades entre ellos, pero todo en su momento y espacio. Capítulos 12 al 14. El exceso en el uso de los dones espirituales y el desorden que esto traía consigo en medio de los cultos hizo que Pablo tuviera que regularles en modo de implementar todas estas manifestaciones espirituales. El desorden en cuanto al hablar en lenguas en el culto público fue uno de los ajustes que Pablo tuvo que hacer. El mismo ocurrió con el poder y las dádivas del Espíritu al considerar los dones como algo que se escapaba al control humano y anulaba la voluntad de quien los recibía. El objetivo del apóstol no era apagar el Espíritu, sino establecer orden y llevarlos a la madurez en cuanto al uso de los dones y a las manifestaciones espirituales. La necesidad de que el amor sea el elemento motivador en el ejercicio de los dones para la edificación del cuerpo, capítulo 13. Aparecen mencionados acá 9 dones del Espíritu y su función. Estos dones son completamente sobrenaturales. Quiere decir que el papel del ser humano en la ejecución de estos dones es mínimo, es pequeño. Son dones y capacidades que da el Espíritu para obrar, saber o hablar sobrenaturalmente. ¿Ok? Así que el papel del Espíritu es el mayoritario en la ejecución de estos dones. El Espíritu usa como instrumento, como canal al ser humano. La palabra de sabiduría consiste en una expresión espiritual que brota en un momento determinado por el Espíritu, revelando de forma sobrenatural la mente, el propósito y las vías de Dios aplicadas a una situación específica. Es una palabra de sabiduría, es un consejo sabio pero sobrenatural. La palabra de ciencia es una revelación sobrenatural de información sobre una persona o acontecimiento, dada con un propósito concreto, que usualmente tiene que ver con una necesidad inmediata. El don de fe representa una forma única de fe que va más allá de la simple creencia o fe salvadora. Consiste en una confianza sobrenatural, que no venga la más mínima duda en torno a un asunto de que se trate. Y podemos verla en muchos de los grandes milagros que, de los cuales se nos informa en la palabra de Dios. Diversos dones de sanidad son aquellos mediante los cuales se concede sanidad por el Espíritu, sanidad física. El plural sugiere que de la misma manera que existen muchos males y enfermedades, hay dones relacionados con la cura de variados desórdenes. El hacer milagros es una manifestación de poder que sobrepasa la acción ordinaria de la ley natural. Es una capacidad otorgada por Dios para hacer algo que no se puede realizar por medios naturales. Profecía es una revelación divina de parte del Espíritu, manifestación edificante del Espíritu para satisfacer una necesidad concreta. Una súbita visión del Espíritu que exhorta, edifica o consuela. La profecía puede incluir revelación de Dios, de algo que no se conoce, que no se sabe del futuro o del pasado, o puede ser solo una palabra que exhorta, consuela, edifica en cierto momento determinado. Discernimiento de espíritu es la habilidad de distinguir el espíritu del mundo y especialmente descubrir el verdadero motivo o razones que animan a la gente. Y por supuesto también incluye en este aspecto el poder discernir el espíritu de Satanás, el espíritu diabólico, ¿verdad? Cuando detrás de una persona está influenciando Satanás para de alguna manera hacer daño a algún cristiano o a la iglesia o desvirtuar las verdades de la palabra de Dios. Así que es muy importante el discernimiento del espíritu para poder conocer tanto las acciones que lleva a cabo y los movimientos de Dios, como para también conocer y darse cuenta
mediante la obra del Espíritu Santo, de la actividad de Satanás. Diversos géneros de lenguas. Es el don de hablar de forma sobrenatural en un idioma no conocido por el individuo. Pueden ser lenguas humanas conocidas o no, o lenguas angelicales, como sugiere Pablo en 1 Corintios 13:1. La interpretación de lenguas es el don de descifrar el significado del mensaje dicho en lenguas desconocidas del Espíritu a los que escuchan. No equivale a la traducción de un idioma extranjero. La iglesia comparada con un cuerpo humano. El cuerpo es un organismo vivo, así también la iglesia, que está compuesta por individuos interrelacionados. Los creyentes vienen a ser como los diferentes miembros del cuerpo, todos en su justo lugar, y con diferentes funciones que hacen que cada parte, por minúscula que sea, funcione en perfecta armonía. Ninguno posee todos los dones, incluso no son ellos quienes los reparten, sino el Espíritu Santo, a quien Él quiere, lo cual indica la interdependencia entre los miembros del cuerpo. La diversidad de dones de la iglesia fortalecen la unidad, porque los hacen necesarios y se complementan. Capítulo 13. El capítulo clásico de la Biblia acerca del amor, justo en el centro de la enseñanza acerca de la administración y la función de los dones espirituales. El amor es el don supremo y a partir del cual todos los demás dones deben ser utilizados. El móvil para el ejercicio de los dones siempre debe ser el amor. Cualquier sacrificio, servicio o desempeño ministerial sin amor no servirá de nada delante de Dios, quien todo lo juzga. Capítulo 14. La iglesia recibe orientaciones para ejercitar sus dones, y específicamente el de profecía y las lenguas y su interpretación. Al parecer, los dones que tienen que ver con la expresión eran en los que más problemas presentaba la iglesia de los Corintios, donde más extremos ocurrían dentro de ella. Había una falta grande de conocimiento de parte de los corintios en cuanto a administrar esos dones que tenían que ver con la expresión. Repito, profecía, lenguas e interpretación. Pero Pablo les dice que sigan el amor, que es la base de todo, y procuren los dones espirituales, todos los dones, pero sobre todo que profetizaran. ¿Ok? Los corintios hablaban mucho en lenguas. Este don era el que predominaba entre ellos, y ellos pensaban que podían hacerlo en cualquier momento, a cualquier hora y de cualquier manera. Era una bendición y era muy bueno que tuvieran tantas lenguas y tantos hermanos que fluyeran en este don. Pero si lo hacían de una forma desordenada e indiscriminada, sin la debida administración, esto solamente creaba caos, creaba dificultad. Pablo les dice que él habla en lenguas más que todos ellos, pero que en la iglesia prefiere hablar 2 palabras o 3 palabras, 5 palabras, en lengua que se entienda, para que todos comprendan lo que se está diciendo. Aquí Pablo no dice que no se puede hablar en lenguas en el culto. Lo que dice es que no se puede usar las lenguas como si fuera profecía, porque en realidad nadie entiende. Usted puede hablar lenguas en el tiempo de adoración, pero cuando termina, entonces usted paró, terminó, y entonces comienza las otras partes del culto, o la predicación de la palabra, o la adoración. Podemos interceder y orar en lenguas en público, en la iglesia. Se puede hacer, en orden, en el momento en que se ora. ¿Ok? No en todo tiempo, no cuando se está dando la palabra, no en medio de la adoración indiscriminadamente, hablando todos como si todos tuvieran un mensaje que dar, o como si se entendiera lo que estaba hablándose. Pero Pablo dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Ok? Porque habla misterios por el Señor, por el Espíritu. Pero el que ora en lenguas se edifica a sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando habla en lenguas está orando.
Y la oración es comunión con Dios. Esa comunión con el Espíritu va a ser de bendición y va a edificar a la persona que habla en lenguas. Pero él dice que procuren profetizar. Y si tienen lenguas, entonces que la interpreten. Y si no hay interpretación, entonces que calle en la iglesia. Ok, hermanos. Les explica cómo deben ser sus cultos públicos y la práctica de los dones. Todo por orden, todo por turnos, el que tenga palabra de profecía. Y si no, que calle y oiga la palabra de Dios y pasen a otros aspectos del culto. Para que todo se haga con orden y el nombre de Cristo no sea blasfemado por parte de los incrédulos. Él no dice que no hablen en lenguas. Lo que dice es que lo hagan de una manera ordenada. Que oren mayormente en lenguas en lo privado. También. Si yo hablo en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Ok? Pero es importante que se ore en lenguas. Porque cuando oramos en lenguas, el Espíritu intercede por nosotros y el fluir de los dones se manifiesta en nuestras vidas. ¿Ok? Y recordemos que la iglesia tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con la relación, es un cuerpo. Somos un cuerpo. Por eso dice, hermanos, no seamos niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y esto es fundamental. ¿Ok? Les exhorta finalmente a que tengan en cuenta todas las cuestiones, las cuales les son orientadas. Porque no solamente les habla acerca del movimiento de los dones, sino también de la mujer dentro del culto. Esto ha sido malinterpretado por algunos, respecto a que la mujer no puede enseñar a nadie ni puede hablar en el culto. En ningún momento. Recordemos que estamos en un contexto sociocultural griego, donde había ciertas costumbres. Y aquí el énfasis se hace en mujeres que estaban sobrepasando su autoridad, estaban desafiando la autoridad de sus propios esposos, estaban haciendo algo que culturalmente era impropio, que no se permitía, y la iglesia estaba haciendo de mal testimonio al mundo por esta particularidad. Por eso las mujeres debían en el culto callar, no ser las que manden, y luego entonces en casa preguntar a su esposo, ¿verdad? Pero las mujeres, por supuesto, también tenía dones y profetizaba, como se dice también en primera a los Corintios, cuando se le dice que la mujer en público profetice, pero con su cabeza cubierta, ¿ok? Conforme a la costumbre que había en esta ciudad griega. Así que este versículo no habla en contra del ministerio de la mujer, sino que está adecuando a la situación sociocultural del lugar este aspecto particular de la participación de la mujer dentro del culto y el debido respeto que le debía a su esposo y sometimiento al esposo en el Señor, ¿verdad? Someterse a su esposo conforme a lo que está establecido por la palabra de Dios en el Señor. No estamos hablando de una manera abusiva, de una manera inapropiada, sino conforme al amor que el esposo le debe a su esposa, y todo, por supuesto, basado en las normas de Jesucristo. Capítulo 15. Los griegos se burlaban de la idea de la resurrección del cuerpo. Hechos 17:32. Creían que el cuerpo constituía una cárcel del alma inmortal. De ahí que para ascender al bien, el alma tenía que escapar del cuerpo. Pablo presenta la resurrección como una nueva forma de vida, prevista en el eterno plan redentor de Dios junto a la destrucción de todos los poderes malignos. Muestra la importancia de la resurrección al relacionarla con Jesucristo. Y los cristianos definen la naturaleza del cuerpo resucitado y revela cómo tendrá lugar la resurrección. Capítulo 16. Pablo da orientaciones acerca de la recogida de ofrendas, las características de estas ofrendas,
debían recogerse de manera sistemática. Debían tener un deseo voluntario de colaborar. La recogida debía ser de manera ordenada. Lo recogido debía ponerse en manos de personas recomendadas por la iglesia. El apóstol estaba administrando el tiempo de manera que pudiera dedicarle suficiente a los corintios cuando les visitara. Además, acá encontramos evidencia de cómo la obra crecía y las posibilidades de los nuevos campos de predicación que aparecían. Son mencionados varios de los colaboradores de Pablo y otros siervos que trabajan en la obra del Señor. Es recomendado Timoteo por el apóstol. Exhortó a todos a que le ayudaran. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. También menciona a Apolos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos. Mas de ninguna manera tuvo oportunidad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Apolos ministró en Corinto después de que Pablo estableció allí la iglesia. Algunos comentaristas han declarado que Apolos no se presentó debido a las diferencias que habían habido en la iglesia, habiéndose visto implicado su nombre y el de Pablo, pero quizás tenía muchas ocupaciones y por eso su ausencia. Estéfanas y su familia estuvieron entre los primeros conversos en el sur de Grecia y entre los pocos que el propio Pablo bautizó, 1:16. También menciona a Aquila y a Priscila, dos siervos que a donde quiera que llegaban convertían su casa en un lugar de comunión y enseñanza, quienes además instruyeron al propio Apolos, Hechos 18:26. Es notorio que Pablo menciona a personas que estaban siendo de mucha utilidad para la extensión del Evangelio y además eran un ejemplo para esta iglesia. Tener como referente a estos siervos a quienes el apóstol les recuerda y recomienda. Y el apóstol, entonces, termina su epístola mencionando este glorioso versículo, esta gloriosa declaración bíblica, que era común, era costumbre dentro de la iglesia, que se usara para animarse unos a otros. El Señor viene. Frase aramea que significa nuestro Señor viene. Los corintios debían estar conscientes de la venida del Señor, que está cerca, para que ellos fueran personas que trataran con amor a cada uno y no provocaran divisiones dentro de la iglesia, sino que predominara entre ellos el amor, la madurez, la ayuda al más débil, el orden dentro de la comunidad y dentro del culto, la santidad que conviene al Señor, mientras todos esperan o esperamos la venida, la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Atendamos a todas estas cosas, amados hermanos, porque son palabras de Dios y sin duda nos van a edificar y nos van a ayudar para poder crear discípulos bien entrenados, llenos del Señor, ungidos y que sean de edificación y de gran bendición dentro de la bella obra de Dios. El Señor les continúe bendiciendo.